Bueno, a empezar. El enfisema pulmonar se define como la expansión permanente y anormal de los espacios aéreos situados en los bronquios terminales, produciendo de esta forma la destrucción de las paredes alveolares. El enfisema está asociado con el asma y la bronquitis crónica, originando la denominada enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cual es un padecimiento atrofiante del aparato respiratorio. Es principalmente una enfermedad de personas de 40 años y es más frecuente en hombres que en mujeres, aunque el incremento en las mujeres es notable en los últimos años ya que existe mayor consumo de cigarrillos. Se conocen 4 tipos de enfisema: el centrolobular, el parasinal, el paraseptal y el irregular. A continuación vamos a dar una breve descripción de cada uno de ellos. Enfisema centrolobular. Se caracteriza porque el área afectada está en el lobulillo proximal, en especial por la destrucción de los bronquiolos respiratorios y la dilatación de los lóbulos superiores. Representa el 95% de los casos de enfisema y se manifiesta en los fumadores comúnmente asociados a una bronquitis crónica. Enfisema panacinal. Es la deficiencia del alfa-1 antitripsina, que es un trastorno genético hereditario que puede ocasionar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que conocemos como EPOC. Es una déficit en los niveles de sangre, los cuales son producidos por el hígado. Enfisema paraseptal. Este enfisema se aloja en la parte periférica del lobulillo, creando grandes espacios aéreos en la región interlobular. Ocasionalmente se asocia a un neumotórax espontáneo. Irregular. Es un enfisema cicatrizante comprometido de manera irregular al ácido asociado a géneros asintomáticos. Las principales causas del enfisema son el cigarrillo, la contaminación ambiental con sustancias como óxido de nitrógeno, sulfuros diferentes de hidrocarburos y aldehídos desempeñan una acción similar a la del tabaco, aunque esta es menos intensa. Asimismo, las infecciones respiratorias en la niñez y la absorción de partículas de polvo pueden ser factores de origen. A continuación, vamos a describir cómo el enfisema afecta el aparato respiratorio. Observar las vías respiratorias es una mirada a uno de los sistemas más vitales del cuerpo humano. El sistema respiratorio está compuesto por 3 partes: la ingesta, que es la boca y la nariz; el viaje, que es la tráquea; y la fábrica, que vienen a ser los pulmones. El aire se toma a través de la boca o de la nariz. La nariz es la forma predominante para tomar aire. Cuenta con pequeños pelos que filtran muchos de los elementos que pueden dañarse. Una vez que tomamos aire, una tapa cierra el esófago para asegurarse de que no haya aire en el estómago ni líquido en los pulmones. Luego, el aire llega a los pulmones, donde hay cilios, otros dispositivos de filtrado. Estos tentáculos mueven el aire dañino y los contaminantes fuera de los pulmones. El aire pasa a través de los pulmones hasta los alveolos, los cuales procesan el aire y permiten la respiración. Con una sola bocanada de un cigarrillo, que es el principal causante de esta enfermedad, más de 4.000 productos químicos se liberan en casi todos los sistemas del cuerpo. La nicotina es solo uno de los muchos productos químicos que están trabajando en contra del organismo. Cuando los químicos entran en la boca y en la tráquea, irritan estos órganos y dejan quemaduras químicas menores a medida que viajan hacia abajo. Esta es la razón por la que muchas personas se quejan de dolores de garganta y molestias cuando comienzan a fumar. Muchos de estos compuestos químicos tienen propiedades cancerígenas, así como también su composición química crea formaciones sólidas. Recibir las quemaduras suficientes sobre la tráquea y las cuerdas vocales dejará una cicatriz de por vida, otorgándole a la persona la voz del fumador y provocándole cáncer de garganta, ya que estos productos químicos queman lentamente la trayectoria. Cuando este cóctel químico se derrama en los pulmones como una bocanada de aire, esto de inmediato ataca los cilios. Estos pequeños pelos son quemados y estancan su crecimiento, de modo que ya no son capaces de hacer su trabajo. Por eso aparece la destrucción del pulmón. Con los cilios incapacitados para expulsar las toxinas, los 4.000 productos químicos entran directamente en los pulmones. Estos productos químicos de inmediato atacan a todo lo que entran en contacto con ellos, con las células vitales dañadas y muriendo. El cáncer llena los agujeros. Los alveolos, que también se quemaron y se llenaron de cicatrices, pierden la capacidad de tomar el aire y moverlo a través del cuerpo. Este es el enfisema clásico. Mientras más químicos se introduzcan, el pulmón será más dañado y quemado.
Finalmente, el pulmón luce como si hubiese sido quemado químicamente, ya que esto es lo que ha ocurrido. A continuación, veremos la patogenia de esta enfermedad. El enfisema comienza con la destrucción de los sacos aéreos, que son los alvéolos de los pulmones, en los que el oxígeno del aire se intercambia por el dióxido de carbono en la sangre, y las paredes de los sacos aéreos son delgadas y frágiles. El daño a los sacos aéreos es irreversible y resultan en agujeros permanentes en los tejidos de la parte inferior de los pulmones. A medida que los sacos aéreos se van destruyendo, los pulmones van perdiendo la capacidad de transferir oxígeno al torrente sanguíneo, causando falta de aire. Los pulmones también pueden perder su elasticidad y al paciente le cuesta mucho trabajo exhalar. El enfisema no ocurre de manera repentina, sino muy gradualmente. En general, el enfisema está precedido por años de exposición a la irritación del humo del cigarrillo. Inicialmente es posible que una persona vaya al médico porque ha comenzado a sentir que le falta el aire cuando está activa o hace harto ejercicio físico. A medida que la enfermedad progresa, una caminata corta puede ser suficiente para que el paciente le cueste respirar. Algunas personas tienen bronquitis crónica antes de tener enfisema. Los síntomas. El enfisema temprano subclínico ha sido descrito en pacientes asintomáticos sin obstrucción del flujo aéreo. El moderado se manifiesta mediante tos, expectoración y cuando hay infecciones asociadas manifiesta fiebre, dolor torácico tipo anginoso que aumenta con la respiración y dificultad respiratoria crónica con obstrucción del flujo del aire. Estos pacientes son de constitución física delgada y propensos a perder peso. Se fatigan muy fácilmente, inclusive cuando están conversando. También presentan edema de tobillo, guince y pierna, y con mucha ansiedad. El diagnóstico se basa en la dificultad respiratoria al inhalar y en la expiración prolongada. La radiografía de tórax permite realizar una diagnosis temprana con el fin de tomar las medidas clínicas necesarias. Antes de que el paciente quede incapacitado, en la placa radiográfica suele observarse aplanamiento del diafragma, irregularidad en la placa en los campos pulmonares y espacios retroesternal anormal. También se utilizan pruebas de la función pulmonar, las cuales sirven para medir la capacidad en los pulmones. Pueden tomar exámenes de sangre y rayos X. El tratamiento. Los pacientes necesitan programas individualizados dirigidos por un especialista cuyos objetivos básicos son reducir la exposición a irritantes bronquiales, controlar las secreciones de los bronquios mediante fisioterapia que se traduzca en la facilidad de la materia flemosa y en el cese de la obstrucción respiratoria, los ejercicios graduales que permitan reacondicionar los músculos del aparato de la respiración y tolerar mejor las dificultades, con un elemento clave del tratamiento médico. También se debe dejar de fumar, pueden mandar fármacos, inhaladores, antibióticos y los ejercicios como inflar bombas, los cuales ayudan a ejercitar el pulmón. Las complicaciones. En algunos casos el paciente puede presentar alguna complicación como enfermedad respiratoria recurrente o hipertensión pulmonar. El desarrollo de la dolencia depende del éxito que se tenga en curar o aliviar las enfermedades asociadas y en lograr la cooperación del paciente para suprimir radicalmente el hábito de fumar. La prevención. Una vez destruido el tejido pulmonar, es poco probable que el organismo sea capaz de reemplazarlo. Por consiguiente, detectar cuanto antes el enfisema y prevenir su progresión es el mejor tratamiento. La mejor manera de prevenirlo es dejar de fumar. Si no fuma, es conveniente evitar el humo de segunda mano que se produce cuando otros fuman a su alrededor. Evitar hacer ejercicio en exteriores cuando la calidad del aire es mala. Evitar la exposición al aire contaminado en lugares cerrados. Y consultar al médico al principio de un resfrío o de una infección de las vías respiratorias, porque las infecciones pueden empeorar y los síntomas del enfisema. Preguntar al profesional de la salud si se debe vacunar contra la gripe y la neumonía. El desarrollo de la dolencia depende del éxito que se tenga en curar o aliviar enfermedades asociadas y en lograr la cooperación del paciente para suprimir radicalmente el hábito de fumar. Como primera medida, se requiere abandonar
totalmente el consumo de cigarrillos y no absorber aire contaminado o en recintos cuya ventilación sea deficiente. Muchas gracias, espero que haya sido de gran aporte nuestra investigación acerca del enfisema pulmonar.